El fundamento no se pone dos veces, se pone una sola vez. Y los apóstoles solo existieron una vez en el primer siglo. Hay personas que quieren poner más fundamento, porque quieren más apóstoles hoy. Y bueno, eso ya lo hablamos la semana pasada. Los apóstoles solo fueron 12 de Jesucristo. Efesios 4:11 nos habló también que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahí los menciona en orden de importancia, porque los apóstoles eran los que iban a poner el fundamento. Claro, conectados a la piedra del ángulo que es Jesús, el Evangelio. Bueno, entonces, los apóstoles son ese cimiento, no por ellos mismos, sino por la doctrina que ellos tenían, esa capacitación que Jesús les dio durante esos años que estuvieron con Él, y por la revelación que Él les estuvo dando en ese tiempo. ¿Cuál revelación? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos las bases para ser edificados e ir siendo perfeccionados. Nadie puede tener una doctrina que no venga de los apóstoles. Si no, ese sería un evangelio diferente, ¿verdad? Ahí es donde caemos. Si alguien sale con un nuevo evangelio, hermano, ciérrele la puerta. Y o ábrasela, a menos de que usted lo quiera convencer y decirle, no hay otro evangelio, aunque un ángel se los diga. Ese ángel está bajo maldición. Aún si yo mismo, alguno de nosotros, decía el apóstol Pablo, cambiamos las cosas, caemos bajo maldición. Bueno, entonces vimos cómo Marcos nos da un listado de 12 personas. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron esos? Es interesante ver cómo Marcos no dice y todos los que han de venir después, sino que dice 12 nomás. Punto número 4. Dios escoge gente común. Dice el versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ya vimos el primer llamamiento de Pedro, ¿no? Yo te haré pescador de gente, de hombres. Él era un pescador rudo, rústico, sin mayor educación. Ustedes se dan cuenta en el pasaje donde menciona la venida del Espíritu Santo, en Hechos 2. Las personas dicen, estos son galileos. ¿Cómo entonces nos hablan en nuestro idioma? La gente de Galilea era caracterizada por su bajo nivel académico. Ellos no tenían estudios superiores. Apenas, no sabemos cuál era el nivel. Quizá solo leer y escribir. Claro, había en Galilea gente preparada, sí, pero el común, el grueso de la gente no era muy preparada. Y no era común de que una persona de ahí fuera políglota, o sea, que pudiera hablar varios idiomas. Nosotros sabemos lo que cuesta hablar un segundo idioma, ¿verdad? Pero, dice, no son estos galileos, era gente sin educación. A veces se oye a alguien decir, este sería buen cristiano, porque miren cómo habla de bien, miren qué bien se comporta. Este sería buen pastor, porque qué presencia la que tiene en la plataforma. Seguramente, según este pasaje que estamos viendo, no son los requisitos que Dios pide para llamar a una persona. Dios llama a quien Él quiere, y así puede llamar a alguien que esté muy preparado y puede llamar a alguien que no lo sea. Vamos a ver que aquí Simón, que es el mismo mencionado al principio en los 4 evangelios, el mismo, parece que sí, Simón Pedro era el principal de los apóstoles, el líder, el que siempre
sacaba la cara por los apóstoles. Aunque, hermanos, si lo vemos después, ya en el libro de los Hechos, Pedro no fue el principal en Jerusalén. El principal en Jerusalén fue el hermano del Señor Jesús. ¿Cómo se llamaba? El hermano del Señor Jesús. Santiago o Jacobo. Jacobo, ¿verdad? Bueno, él era la columna ahí. Entonces, vamos a ver que Pedro, que lo negó, Pedro que a veces hablaba impulsivamente, que no pensaba mucho antes de decir las cosas. ¿Quién iba a pensar que iba a ser el primer evangelista, verdad? En recoger una multitud de 5,000 personas, 3,000 personas, predicando, que iba a ser el primero en llegar a Samaria y abrir la puerta para el evangelismo y que el Espíritu Santo viniera sobre aquellas personas. Versículo 17 dice: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Aquí está la pareja de hermanos, a quien apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. Al principio del 17 menciona el primero de los apóstoles en ser muerto. Él fue decapitado por Herodes, por mandato de Herodes, ahí en los primeros años de la iglesia. Y después de Jacobo quería matar a Pedro, por eso Pedro tuvo que huir de Jerusalén. Bueno, Jacobo, hijo de Zebedeo, aquí se le menciona a su papá y a su hermano Jacobo, y a Juan, hermano de Jacobo. Juan es el que va a escribir la primera epístola de Juan, la segunda epístola de Juan y la tercera epístola. Es el que va a escribir el evangelio más extenso, que es el evangelio según San Juan, y es el que va a escribir el libro del Apocalipsis. El último en morir era el que se recostaba en el pecho del Señor, probablemente el más jovencito, ¿verdad? El Señor lo consentía, el discípulo amado. Él mismo se nombra así. Juan es el que andaba siempre con Pedro. Pedro, el líder al principio de los apóstoles, agarra al más chiquito y le dice: vente conmigo. Quizá unos 17 años por ahí, Juan, ¿no? Ellos eran los hijos del trueno, Jacobo y Juan. No porque le estuviera diciendo algo a Zebedeo, sino porque estos dos tenían un carácter fuerte, vengativo. Cuando los envía a predicar, estos dos apóstoles regresan y le dicen: Señor, estos no quisieron creer. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que nos destruya? ¿Cuántas ciudades chamuscadas habrían si todos fuéramos así? Y si Dios nos concediera esas peticiones. Hijos del trueno, ¿por qué? Porque ¿en qué momento cae fuego del cielo? Los truenos, ¿no? Los relámpagos. Por eso Jesús los llama así, los hijos del trueno. Ustedes quieren destruir a todos y se van a acabar el mundo. En otra ocasión estos dos vienen con su mamá y la mamá le dice a Jesús: ¿puedes concederles a ellos cuando vengas en tu reino que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda? Miren, nada quería. Y Jesús dice que los demás se enojaron con ellos. ¿Cómo ustedes quieren hacer eso? Y Jesús ahí les da una gran lección. Estos eran los hijos de Zebedeo. Y parece que tenían a quien heredar, ¿verdad? Porque la mamá era bastante visionaria. Y aquí están estos dos que ya los vimos, que los llamó y que también eran pescadores. Versículo 18, Andrés era el hermano de Pedro. ¿Cuántos sabían eso? Que Andrés era hermano de Pedro. Estaban pescando juntos ahí cuando el Señor los llamó. Y estos fueron los primeros, él fue uno de los primeros en ser llamado. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista primero, ¿verdad? Él trajo a Pedro ante el Señor. Si no hubiera sido por Andrés, no tuviéramos a Pedro acá, porque él es el que lo invita. También Andrés fue el que trajo al niño con los peces y los panes.
y fue el que envió a Jesús unos griegos que lo andaban buscando. Hermanos, ¿cuántos son como Andrés? Le llaman el efecto Andrés, gente que trae a personas, hermanos que traen a más gente a los pies del Señor. Yo conozco aquí un par que son así. Siempre andan viendo a quién traen a la iglesia, siempre andan viendo a quién le comparten el evangelio. Hermanos, agarremos el ejemplo de Andrés. Usted que sea como aquellos vendedores que siempre andan prospectando, que siempre andan viendo a quién le van a vender. Ustedes y yo tenemos que ser esos que siempre miramos a alguien como nuestro proyecto de evangelización. Y hagámoslo con amor, hagámoslo con el interés sano, no solamente porque quiero llenar un requisito, sino porque me interesa la salvación de él. Bueno, según la tradición, Andrés evangelizó a una mujer. Ella aceptó a Cristo, se rehusó a renegar de su fe cuando su esposo la amenazó y le dijo. Su esposo era un hombre que estaba en el poder, y entonces, como la mujer no quiso negar su fe en Cristo, este hombre poderoso agarró a Andrés y lo crucificó. Lo mandó a crucificar, no en una cruz, sino en una X. Triste el caso de él. Él estuvo ahí por 2 días, vivo, crucificado, y ahí, en esa clase de cruz, predicaba a todos los que pasaban hasta que murió. El ministerio de este hombre era hablar a los demás de Cristo, aun cuando estaban muriéndose. Hasta su último día le predicaba a la gente. Y es que las crucifixiones se hacían a la orilla de los caminos para crear vergüenza en la gente. Lo vamos a exhibir crucificado ahí, y muchas veces era desnudo totalmente. Entonces todo el que pasaba lo miraba y era una vergüenza estar ahí hasta que se moría. Pero él predicó a Cristo hasta su último momento. Copiémosle a Andrés. Señor, dame ese carácter. Señor, dame ese interés. Dame ese amor por ti y por los demás. Luego menciona a Felipe. Felipe era originario de Betsaida, que era una aldea que estaba a las orillas del mar de Galilea. Probablemente se conocía con los primeros 4 llamados, porque eran de la misma aldea. Felipe fue el que le avisó a Natanael acerca de haber encontrado al Mesías. Fue quien le pregunta a Jesús: ¿dónde podemos comprar pan para tantas personas? Aún tantos denarios no alcanzarían para alimentar toda esta multitud. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Felipe fue el que le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí es donde Jesús le dice aquella gran verdad. Le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me han visto. Como dices, muéstranos al Padre. Este es un pasaje importante en lo que es la Trinidad y la deidad de Jesús. Tenemos a otro mencionado aquí, Bartolomé. O sea, Natanael. Comenzó a seguir a Jesús por medio de Felipe. Ya lo dijimos. Jesús le dijo que él era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo te vi detrás de la higuera. Entonces ahí es donde Natanael le dice a Jesús: en realidad tú eres alguien especial, porque me viste sin estar ahí. A él se le menciona en el listado de los apóstoles, como a todos los demás, que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo allá en Hechos 1:3. Luego tenemos a Mateo, de quien ya hablamos y lo mencionamos bastante. Su oficio era llamado Leví también, hijo de Alfeo.
Él era publicano, recaudador de los impuestos, odiado por su gente, una persona que seguramente había cometido corrupción y estafa a su pueblo. Mateo fue el primero en escribir evangelios, el evangelio de Mateo, y lo escribió para la mente judía. Tenemos luego al que sigue, Tomás. Le decían Dídimo, o sea, gemelo. Algunos dicen que tenía un hermano gemelo, otros dicen que su carácter era muy cambiante, o sea, a veces parecía uno y a veces parecía otro. Pero aquí está Tomás. Él es el que le dijo a los discípulos, cuando Jesús dijo, voy a ir a Jerusalén, entonces alguien le dice, Señor, quieren matarte. Y Jesús dice, es necesario que yo vaya. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Vamos con él y muramos nosotros también. Este era Tomás. En Juan 14:15 dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué privilegio ser la persona a la que se le dijo este texto. ¿Hubiera querido usted ser esa persona? Este pasaje tan famoso, tan esencial en el Evangelio, fue dicho ¿a quién? A Tomás. A Tomás. Otro privilegiado en esos textos tan famosos, tan tremendos, fue Nicodemo. No, él no es un apóstol. ¿Qué se le dijo a Nicodemo? Texto famosísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Privilegio el de Tomás, el recibir esta palabra. Sin embargo, aunque Jesús le dijo estas famosas palabras que pesan en la eternidad, en Juan 20:20, Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Los otros apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor. Y dice, si yo no meto mi mano en las heridas del Señor, en su costado, yo no voy a creer. Pero después, cuando él ve al Señor y el Señor le dice, ven, haz lo que quieres hacer. El mismo Tomás da una declaración tremenda que todos ustedes y nosotros juntos debemos hacer por la eternidad. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ya dijo usted eso en su vida? A Jesús, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Y Jesús le vuelve a decir otra cosa famosísima, grande. Bienaventurados, y ahí estaba hablando de ustedes, estaba hablando de nosotros en este lugar, estaba hablando de todos los que estamos juntos ahora en las iglesias. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se dice que Tomás llevó el evangelio a la India, donde también murió como mártir. Vamos a hablar de Jacobo, hijo de Alfeo. No se dice nada acerca de este Jacobo, solo que era hijo de Alfeo y de María. Se le llamaba también Jacobo el menor en Marcos 15:40. Eso es todo lo que se habla acerca del hijo de Alfeo. Algunos dicen que era hermano de Mateo, si es que ese Alfeo era el mismo. No se sabe, es una conjetura nomás. Luego vemos a Tadeo. En el evangelio de Mateo, Mateo le dice Lebeo, por alguna razón. También es llamado Judas, hermano de Jacobo, según Lucas 6:16. Ahí es donde nosotros oímos hablar de Judas Tadeo, San Judas Tadeo. Este es el apóstol Judas Tadeo, no Judas Iscariote. También está en Hechos 1:13 cuando se le menciona en el listado de las personas que estaban en el aposento alto, dentro de los 120, y ahí estaba la mamá de Jesús, María. Algunos lo relacionan con Judas, el autor de la epístola de Judas, esa epístola tan chiquita. Aunque muchos otros prefieren
asociar la epístola al hermano de Jesús. Jesús tenía varios hermanos y hermanas, según lo que se nos dice en los evangelios, y uno de ellos era Judas. Entonces, Judas Tadeo es muy probable que no fue el que escribió la carta de Judas, sino Judas, el hermano del Señor Jesús. Luego está Simón el cananista. Tenemos aquí a otro Simón. Era un celote. ¿Qué quiere decir eso? Según Lucas 6:16. Era un rebelde. Era nacionalista. Él era en contra de Roma. Él era pro judío, pero contra Roma. Era como un guerrillero. El grupo que Jesús escogió no dependía de la ideología que ellos tuvieran. ¿Por qué? Porque Simón el celote o el cananista era todo lo contrario a Mateo. Ven ustedes que aparentemente o que obviamente ahí hay una contradicción de caracteres. Mateo, el vendepatria, el que le quitaba el dinero a la gente de su pueblo para dárselo a Roma, y aquí estaba Simón el celote, el que siempre estaba en continua actividad en contra de Roma. ¿Qué es lo que Jesús estaba pensando cuando escogió a esta gente? ¿Quería que ellos se pelearan entre ellos mismos ahí en los cultos? Luego tenemos a Judas Iscariote. Judas Iscariote, el que le entregó. Y esta es la parte más vergonzosa de este pasaje, ¿verdad? El apóstol de la vergüenza, el traidor, el que ya estaba destinado para hacer eso por su propia maldad. Jesús supo que Judas era lo suficientemente malo, cruel e hipócrita como para entregarle. Sin embargo, lo escogió porque ese era el plan de Dios, Padre. Pero usted puede decir, hermano, pero Judas entregó a Jesús. Era un iscariote, era un rebelde también, un activista. Y Pedro le negó. ¿Cómo es que uno de ellos falló? El otro también falló, pero uno tuvo éxito y el otro no. Regresamos a nuestro primer punto. La elección es soberana. La elección es soberana. Dice la palabra de Dios que cuando Judas se dio cuenta que había entregado un alma inocente, se sintió tan culpable, se sintió tan triste, que fue y se ahorcó. Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, ahí mismo corrió, se aisló y lloró amargamente. ¿Cuántas veces ha usted llorado amargamente? Pero nunca lo ha hecho por haber negado a Jesús. Tenemos dos hombres destruidos emocional y moralmente, pero uno fue buscado por el Señor y le dijo: Pedro, ¿me amas? Jesús estaba interesado en el amor de Pedro, no en el pecado de Pedro. Jesús estaba interesado en restaurar a Pedro, pero Jesús ya no pudo buscar a Judas, porque Judas se había quitado la vida. Hermanos, esta es la diferencia entre el arrepentimiento que Dios da y el arrepentimiento que todo perdido tiene. Este se arrepiente de lo que hizo, pero no busca a Cristo. Este se arrepiente y al final dice: Señor, tú sabes que te amo. Aunque sea un poquito, ¿verdad, hermanos? Aunque sea un poquito, aunque sea lleno de problemas como somos, aunque sea imperfectamente, pero le amamos. Pero ¿sabe usted por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Una persona no puede generar amor hacia Dios si Dios no primeramente
ya le ha escogido y le ha salvado. Desde un punto de vista humano, esta selección era algo totalmente extraño y sin sentido. Pero desde el punto de vista divino no había ningún problema, ya que como Él siempre lo dijo, no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. No importaba lo preparados o lo ignorantes, lo traidores o lo fieles que fueran, no importaba lo rico o lo pobre, el mal carácter o lo noble, no importaba el oficio, no importaba las malas costumbres, no importaba el lugar donde vivieran, no importaba nada de eso, importaba el poder de Dios en ellos, que iba a transformar sus vidas y les iba a dar un trabajo honroso, un trabajo hermoso, que era el de evangelizar al mundo conocido por aquel tiempo. Hermano, ahí es donde nosotros podemos contestarle a aquella persona que le estamos invitando a venir a la iglesia. Y la persona dice: yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita. Yo no voy a ir a la iglesia porque todavía tengo muchas malas costumbres. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo ya me haya corregido. Déjeme decirle algo: un hombre por sí solo, una mujer por sí sola, no se puede corregir lo suficiente como para ser aceptado por Dios. La iglesia está llena de gente con defectos, con errores. Eso lo debemos de aceptar. Todos acarreamos nuestras propias debilidades. Todos tenemos nuestros defectos, nuestros pecados. El que lo niega hace mentiroso a Dios. Pero bendito sea Dios, que a través de su Espíritu Santo Él nos va renovando día con día, a través de la convicción que nos da de nuestro pecado, y a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, a través del diario vivir de su providencia. Y eso fue lo que hizo con los apóstoles. Vemos a Pedro negándole la noche en que él fue entregado, pero no le negó en el día del Pentecostés. Pero no fue sino hasta el momento en que el Espíritu Santo vino a su vida. Le hizo un hombre poderoso, le hizo un hombre valiente. De ser un cobarde, de ser un miedoso, siguiendo de lejos a Jesús, ahora él le confiesa delante de una multitud en la fiesta más importante de la época. Ahí Dios le hace ganar almas para Cristo. Hermanos, es interesante, es sorprendente ver cómo Dios, de personas comunes, corrientes, imperfectas, hizo cosas grandes. Gracias a esos hombres nosotros estamos hoy acá. Porque no fueron los ángeles, no fue Jesús en persona el que caminó por todas aquellas ciudades de la antigüedad para evangelizar a nuestros ancestros en la fe. Fueron estos hombres comunes. 1 Corintios 1:26, el mismo Pablo dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y aquí me voy a detener. ¿Quién será más sabio? ¿Sócrates o Pedro el pescador? ¿Quién será más sabio? ¿El gran Buda o el discípulo amado? Nadie tiene palabras de vida eterna como lo tuvieron los apóstoles. Y es que el necio se llena de sabiduría humana y va al infierno. El que se llena de sabiduría divina es salvo.
¿Quién es más sabio? La sabiduría humana son rudimentos, son cuestiones arcaicas que no le dan la talla a la sabiduría que Dios da. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Los atenienses, muchos de ellos rechazaron la sabiduría que Pablo traía. ¿Quién era este? Un palabrero. ¿Quién era este? Un rabino judío perseguido que no tenía dinero, que no tenía nada, que todo lo que él sabía lo tomaba como basura. ¿Quién sabía más acerca de esta vida? ¿Este Pablo despreciado o todos los filósofos griegos? A los ojos del mundo, el cristianismo es tonto, es necio, es loco, es ignorante. Pero aquí podemos ver que Dios, para transmitir su evangelio hermoso, el evangelio que salva, el evangelio que transforma, escogió a personas imperfectas, porque el poder no está en ellos, el poder no está en nosotros, el poder está en su Espíritu Santo. Amén. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Hermano, si usted está orgulloso, que sea de su Cristo. Si usted se ufana, si usted presume, presuma de Cristo. Si usted va a hablar grandezas, hable grandezas de Cristo, de Jesús, de su Señor, como lo estamos haciendo en estos himnos esta mañana cuando cantamos. Si usted va a evangelizar, no presuma de que usted tiene una iglesia muy esto, muy el otro. Presuma de que usted tiene un Salvador y hable de Jesús. Conozca cristología, conozca lo que Él es y exáltelo. Para que, como está escrito, el que se gloría ¿en quién? En el Señor. Lo que estos hombres lograron fue sorprendente. Ellos eran los señores nadie, los galileos. Lucas dice en Hechos 17:6, lo que ellos hicieron. Vean lo que andaban haciendo en Hechos 17:6. Esas personas insignificantes, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido. Era un personaje ahí en ese tiempo, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Esto es lo que los cristianos andaban haciendo. Ellos no andaban haciendo un meeting político. Ellos no andaban con palos y piedras rompiendo cosas. Ellos andaban trastornando el mundo, pero en el sentido espiritual. Andaban cambiando almas con el evangelio. Hermanos, el viernes, vimos Pablo, en su interés por estar en contacto con los hermanos, en saludar a la iglesia, en celebrar una fiesta, se desvía cuando viene de Éfeso navegando. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto llevaba él de cansado? Llega al puerto de Cesarea y en un par de palabras dice, y subió y saludó a la iglesia. ¿Pero cómo lo hizo? Caminando. La distancia que hay entre Cesarea y Jerusalén es como de aquí a Solman. ¿Quiere usted saludar a sus hermanos? Camine de aquí a Solman.
Y le voy a creer que usted ama a sus hermanos y hace ese esfuerzo. Y les ponía yo la ilustración nuestra. Domingo, temprano, en nuestras cobijas, con nuestra almohada, con una calefacción, estamos acostados pensando si nos levantamos o no para ir a la iglesia. El amor de estos hombres, los apóstoles, ¿cuántos guaraches se gastaron caminando? Ellos no tenían los Nike Air que nosotros tenemos ahora. Ellos no tenían la suela de goma que nosotros tenemos ahora para caminar. Ellos no tenían un carro. Tener un burro era tener dinero. Caminaban. Trastornaron el mundo entero a pie. A pie. Con moretones, con latigazos, con problemas de todo tipo. Lea Corintios. ¿Qué sufrieron los apóstoles? De todo. Dan hasta ganas de llorar si uno medita en eso. Para que nosotros tuviéramos el Evangelio. Vamos a leer esa parte. Los apóstoles formaron parte de aquellos mártires que sufrieron por causa de la palabra de Dios. Ellos se unieron al grupo de los mártires del Antiguo Testamento, empezando desde Abel. Ellos entregaron sus vidas por amor a Dios y por su iglesia. Hebreos 11:36. Otros, dice, experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe qué es ser aserrado? En vida que le pasen una sierra y le quiten miembros de su cuerpo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hermanos, héroes, gente que se merece galardones como nadie más por haber entregado sus vidas al Señor. No merecemos ese esfuerzo. Errando por los desiertos, andaban por todas partes escondiéndose, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por las catacumbas de Roma, ¿sí? Siendo apedreados en Listra, siendo metidos en aceite hirviendo, desterrados en la isla de Patmos, clavados en una cruz en forma de X, crucificados de cabeza, decapitado como Pablo, apedreado como Esteban. Hermanos, el Señor llamó a sus 12 para algo importante. Hermanos, estos hombres tienen un lugar en el cielo, no por lo que ellos hicieron, sino por lo que Cristo hizo por ellos. Los escogió sin ser ellos nadie, pero ahora, hermanos, según lo que vimos hace algunos domingos, ellos tienen un gran premio en el cielo. Ellos van a llegar al reino de los cielos por gracia, pero estando allá, ellos tienen privilegios. De la Nueva Jerusalén, linda, hermosa. ¿Ha visto usted la descripción de la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:13 dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí lo puede encontrar usted.
Ellos, hermanos, fueron ejemplo de lo que Dios puede hacer a través de una persona común y corriente, como usted y como yo. Ellos son ejemplo de sacrificio, de valor, de entrega y de amor. Lo que ellos recibirán como premio a su sufrimiento nos anima a nosotros a permanecer sirviendo al Señor en lo poco que se nos ha dado. Nosotros tenemos una parte pequeña en la comunidad donde vivimos y en la iglesia donde nos congregamos. Dios no nos está llamando, por lo menos a nosotros, a ir al África y entregar nuestra vida allá, por lo menos a los que estamos en este lugar. Pero nos llama a hacer nuestro mejor esfuerzo aquí donde estamos. A negarnos a nosotros mismos y a trabajar para el Señor. Por eso, hermanos, yo admiro a las personas que siempre están en la iglesia, que siempre están colaborando, que siempre están activando, porque se entregan a esto. Y este sermón de hoy, con el ejemplo de estos 12 hombres, nos anima, hermanos, a que nuestro trabajo para el Señor, aunque sea un papelito que recojamos, aunque sea un abrazo que le demos a alguien que está triste, está anotado en nuestro premio, ya estando en los cielos. ¿Le anima a usted el ejemplo de los apóstoles? ¿Le impulsa eso a usted a ser más responsable, más entregado, más sacrificado? Allá está mi cama, ni la quise hacer, ni la quise arreglar hoy, porque cuando uno la está atendiendo como que dan ganas de quedarse ahí otra vez. Hay que se quede de regreso para venir a la iglesia, para venir a ayudar, para venir a hacer algo, hermano. Dios le bendiga por su esfuerzo. Pero ahora yo le quiero decir, hay mucho más por hacer. Mucho más. Aunque no nos sintamos capaces, aunque a nuestra mente no venga nada de lo que podemos hacer, digámosle: Señor, en lo que tú quieras usarme, úsame, porque yo lo voy a hacer. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo. Aunque nos sintamos débiles, eso sirve, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Amén. Por hacer.